Muy buenas noches, estimados amigos. Estamos nuevamente aquí, después de 21 años, en su programa Zona Tuerca. Día miércoles, ya en víspera de una fecha más del Rally Nacional aquí en Puerto Montt. Y estamos aquí justamente para conmemorar los 50 años del Club Automovilístico Puerto Montt, fundado un 7 de noviembre de 1974. A mi lado también, estimado amigo, ¿qué tal, Raúl? Buenas noches. Gusto de saludarte. Estamos aquí entonces para contarle a nuestros amigos qué pasó en estos 50 años. ¿Qué quieres que te diga, Fernando? Feliz de estar aquí con todos ustedes. Cumplimos 50 años como Club Automovilístico Puerto Montt. Hace 10 años que el Rally Móvil no venía, se juntaron las fechas, son las penúltimas de ambos campeonatos. Estamos de cumpleaños. Estamos cumpliendo 50 años y este viernes vamos a retornar con el rally en la actividad en su cuna. Una hora de programa de Zona Tuerca para rememorar y conmemorar estos 50 años. Vamos a tener los inicios del Club Automovilístico Puerto Montt, Rally Codasur. Vamos a hablar, vamos a ahondar en lo que fueran las historias, los inicios, lo que es el Rally Codasur, por qué se llama Rally del Pacífico, cómo se le ocurrió esta idea, cómo llegan los campeonatos, los campeones y los campeonatos en estas instancias competitivas, y vamos a revisarlo todo. Vamos a tratar de comprimirlo, a compartir todas las imágenes, compartirlas con ustedes, los recuerdos, las emociones en este programa especial Zona Tuerca y felices. Vamos a empezar lo antes posible lo que significa cubrir esta carrera y esta gran fiesta automovilística. Muchas imágenes, gracias a nuestro director Guillermo Cárdenas también, que está dirigiendo esta nueva versión de Zona Tuerca en los 50 años del Club Automovilístico Puerto Montt. Vamos a ir a unos comerciales y volvemos entonces para ir desentrañando todo esto, lo que fue la historia del Club Automovilístico Puerto Montt. Jano Repuestos, nueva dirección y sala de ventas en Manuel Rodríguez 170. Mayor stock en repuestos originales y alternativos. Especialista en marcas y exclusividad Nissan Platina. Jano Repuestos en Puerto Montt, nueva dirección y sala de ventas. Ya estamos de vuelta, estimados amigos, para empezar entonces a desmenuzar estos 50 años del Club Automovilístico Puerto Montt. Historia, Raúl. Vamos a empezar entonces a tratar de resumir lo máximo posible esta linda historia de este deporte tuerca aquí en la zona sur. Un club que nace el 7 de noviembre de 1974. En su primera fila podemos mencionar a Tufi Millar, Ezequiel Berríos, Raúl López, Miguel Millar, Julián Luna, Milton Castén, de algún modo son, y tantos otros los fundadores de esta iniciativa. Hagamos un poco de rememoranza de lo que significaba el automovilismo en esa época. En los 60 y 70 se corría en ruta abierta, una especie de turismo carretera donde los vehículos se desplazaban de una ciudad a otra y esa era la competencia. En el sur, la Sociedad Periodística del Sur forma lo que es el campeonato Sopesur, donde hace algún tipo de carrera como las conocidas Arica-Puerto Montt, Santiago-Puerto Montt Concepción o la doble de Puerto Montt a Valdivia. Eso motiva a estos visionarios a conformar una institución deportiva para poder realizar el deporte motor en ese minuto, como le digo, uniendo de una ciudad a otra. ¿Cuál es el problema que se suscitaba en esos momentos? Que las medias de velocidad rondaban los 200 kilómetros por hora y lamentablemente se tuvo que sufrir algunos accidentes, algunos competidores, muertes de espectadores, y eso obligó a la federación a reevaluar el formato de competencia que se realizaba en ese minuto. Sí, así también tenemos que recordar los inicios del Club Automovilístico Puerto Montt, y justamente como tú lo mencionabas, en ruta abierta. Y la ruta abierta en ese tiempo, recordemos, una carretera, por ejemplo, Puerto Montt-Pargua, ¿cierto?, que era una vía, era para allá y para acá, era una sola vía. Era lo que se conocía en ese minuto. De hecho, podemos recordar un gran héroe del Club Automovilístico Puerto Montt, don Miguel Millar, que gana una competencia en el año 76 de Puerto Montt a Valdivia. Él, por ejemplo, ganó esa competencia con un BMW 2002 con 1 hora 6 minutos. Si tomamos los 220 kilómetros en esos tiempos, la verdad que las medias de velocidad serían impensadas para lo que es hoy en día. Eso motivó de algún modo a reevaluar el formato de cómo se venía desarrollando el automovilismo.
Dime. Ese Gran Premio también tuvo mucho de mito y todo eso, pero fíjate que, bueno, estuvimos hablando también con él en su tiempo, con sus hijos, y él lo recuerda mucho como efectivamente transcurrió esa carrera, que efectivamente al vehículo que él manejaba se le fundió el acelerador, ¿cierto? Y él no quiso detenerse en ningún momento, manejó, y cada uno de nosotros podrá sacar sus deducciones de cómo doblaban las curvas. Todos conocemos prácticamente la ruta a Valdivia, ¿cierto? Que no ha cambiado mucho en cuanto a las pronunciadas curvas que tiene antes de llegar a Valdivia, y esas las tomaba pero a fondo. Absolutamente, y hoy en día nos acompaña además el trofeo que conmemora ese tipo de competencia y esa gesta. A finales de los 70, el automovilismo argentino empieza a hacer una carrera que conmemora la mítica de Buenos Aires-Caracas, 30 años posterior, y la Federación Internacional de Automovilismo le concede la primera fecha del Rally Mundial en Latinoamérica. Eso de algún modo se cruza con la conformación del Club Automovilístico Puerto Montt, el cual toma ese formato de tramos cronometrados unidos a enlace que calza perfecto en una ciudad como Puerto Montt y nos permite iniciar los primeros pasos para lo que es el campeonato regional y el formato de rally tal como lo conocemos hoy en día. Sí, también tuvo mucha repercusión en el tema de la carretera, ya que se tenía que cerrar prácticamente, ¿cierto?, 60 kilómetros desde Puerto Montt a Pargua, y todo lo que correspondía a la carretera sur entre Valdivia y Puerto Montt, ¿cierto?, para todo este tipo de carreras. Hay que tener en cuenta también que en esos años los vehículos eran prácticamente a capó cerrado, entonces la verdad es que las velocidades no se marcaban mucho por el tema de qué motor tenía, sino cómo manejabas. Eso marca de algún modo el inicio de la década del 80, cuando el gobierno vigente en ese minuto se le ocurre la idea de hacer una carrera en la reciente inaugurada carretera Austral, e invita al Club Automovilístico Puerto Montt junto con la DGDER y la Federación Automovilística de Chile para conformar una carrera de rally con estas características, con la venia de la Federación Internacional de Automovilismo, y hace esta versión en los años 82, 83, 84 y 88. La primera fecha puedo mencionar, de hecho, que la gana Fernando Cosmeli, socio emblemático del Club Automovilístico Puerto Montt, en un Jeep, siendo uno de los primeros, históricamente, un año antes solamente en el Mundial había ganado un auto con tracción en las 4 ruedas, lo cual es un hito para lo que es el automovilismo hasta ese minuto, y eso incorpora y de algún modo faculta al automovilismo para desarrollar el automovilismo en ruta abierta, pero con el formato del rally, insisto, de la forma como lo conocemos, con tramos cronometrados, con enlaces, y es lo que nosotros hemos vivido hasta la fecha de hoy en día. Tenemos que recordar que el Rally Austral también tenía tramos de 150 kilómetros, así que eran realmente epopeyas que se vivieron en esos años. Podemos seguir contando algo más del Club Automovilístico Puerto Montt, como por ejemplo los primeros que estuvieron, Toti Lalín, ya tú lo nombrabas delante, ¿cierto? Guillermo Yarzún padre, que también fue uno de los primeros. Guillermo Yarzún padre, me voy a detener un poquito aquí, él fue el primero que firmó, ¿cierto?, el libro de socios del año 1974. Así que tenemos a Guillermo Yarzún padre, que es uno de los primeros socios del Club Automovilístico Puerto Montt. El formato en ese tiempo, hoy en día suena extraño, pero en esa época los autos se coincidía con una época histórica de Chile, la incursión de marcas nuevas, la importación de marcas nuevas, abrió un abanico de competencia y de alternativas competitivas para poder desarrollar este tipo de formato automovilístico con muy pocas preparaciones, prácticamente las medidas de seguridad muy precarias en ese minuto, salvo un casco y algún tipo de jaula muy de poco desarrollo, y la verdad que había mucha valentía en ese tiempo para poder enfrentar las rutas en ese minuto, como les digo, alternado lo que era la carretera Austral y algunos eventos que se desarrollaban en la ciudad. Eso permitió, como les digo, la conformación para la Federación Automovilística de Chile para el año 85-84, donde le concede
al Club Automovilístico Puerto Montt la posibilidad del incipiente Codasur, que en ese minuto se estaba desarrollando, y le cede al Club Automovilístico Puerto Montt la posibilidad de desarrollar el primer rally en este lado de Latinoamérica. Eso significa que al ser el primer rally por este lado de América, por eso nombra y adquiere ese nombre tan emblemático que es el Rally del Pacífico, que se conmemora hasta el día de hoy. Se empieza a gestar también al interior del Club Automovilístico Puerto Montt la idea de tener un espacio, y por eso se pidió un comodato las 20 hectáreas que estaban en el circuito del autódromo de Chinquihue, donde se empezaron a gestar muchas fiestas tuercas de todo tipo. Tenemos Super Prime, tenemos Citrocross, tenemos Jeep también, y las también mencionadas Super Prime, ¿cierto?, que se hacían todos los domingos en ese sector. Eso de algún modo fue la puerta de entrada para los deportistas que en ese minuto visualizaban el deporte motor como una posibilidad de correr estas alternativas deportivas. Y de ahí derivaban a poder desarrollarse a lo que era ruta abierta. La incorporación de lo que es la marcación de ruta y el conocimiento del camino fue gestándose de algún modo de esa forma. Con esas alternativas deportivas de algún modo pudimos ir incorporando dentro del Club Automovilístico Puerto Montt lo que conocemos hasta el día de hoy, y fue como la base, la materia prima que alimentó todos los grandes campeones y grandes pilotos que podemos tener hasta el día de hoy. Sí, y vamos a destacar también obviamente la organización de cada una de las fechas, y los organizadores, los presidentes, ¿cierto?, y su equipo de trabajo que hubo en cada uno de esos primeros años en esta etapa del Club Automovilístico Puerto Montt. Con este pequeño resumen de los primeros inicios del Club Automovilístico Puerto Montt, nos vamos a ausentar unos segundos y volvemos después de esta pausa. Jano Repuestos, nueva dirección y sala de ventas en Manuel Rodríguez 170. Mayor stock en repuestos originales y alternativos. Especialista en marcas y exclusividad Nissan Platina. Jano Repuestos en Puerto Montt, nueva dirección y sala de ventas. Bien amigos, ya de vuelta de esta pausa, vamos a seguir conmemorando estos 50 años del Club Automovilístico Puerto Montt, con una parte muy interesante y internacional, Raúl, con respecto al tema del Codasur. El Codasur es el campeonato sudamericano que conforma tanto carreras de circuito como de ruta abierta, y particularmente el 86 le toca a Puerto Montt organizar lo que era el Rally del Pacífico. Como ya había mencionado el bloque anterior, toma ese nombre porque es la única fecha que se da a este lado de Latinoamérica, y es la penúltima fecha para terminar en la fecha de coronación en Punta del Este, que obviamente después adquiere el nombre de Rally del Atlántico. Así es. ¿Cómo llegó el Codasur aquí a Puerto Montt? No era nada sencillo. Primero, el club automovilístico que lo organizaba tenía que sí o sí tener unas fechas del Rally Nacional para poder entonces entrar a este magno evento sudamericano, el Codasur del año 86, y se empezaron a pedir prácticamente a la Federación Chilena de Automovilismo la posibilidad de tener aquí en Puerto Montt la primera fecha, lo que correspondía aquí en Chile, ¿cierto?, pero era la sexta fecha del sudamericano. Estamos hablando de que a nivel dirigencial, al ser integrante de la Federación Chilena de Automovilismo, AFIA, a través de Codasur, esta le otorgaba a Chile la posibilidad de tener una fecha de estas características. Había una membresía que se pagaba, lo pagaba la Federación, pero como no tenía experiencia para estructurar este tipo de competencias a nivel FIA, se lo otorgó en ese minuto al club que de algún modo estaba en mejor pie, mejor desarrollado para de algún modo programar esta actividad que demoraba meses. Yo me recuerdo que en esa época por lo menos 60 días requería el Club Automovilístico Puerto Montt entregarle a la Codasur para que ella le dé la venia y poder ir programando. Los equipos venían de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, tenían que programar la logística para poder llegar a un lugar tan extremo como era Puerto Montt, Chile. Y como la primera fecha la tenía el Club Automovilístico Puerto Montt en ese año acá en Chile, también había que hacerlo con mucho más prontitud. Es decir, nosotros empezamos, y nosotros me incluyo en ese tema, ya que empezamos a trabajar con Milton Castell, ¿cierto?, que fue uno de los grandes propulsores y fue uno de los que llamó a que este evento se hiciera aquí en Puerto Montt,
creyeron en él, creyeron en nosotros y empezamos a trabajar. Yo me acuerdo que el primer sudamericano lo empezamos a trabajar un mes de julio para poder entregarle a FADECH y FADECH a su vez a la CODASUR el programa ya casi definido y la ruta en la que se iba a correr, que en esos tiempos también era mucha cantidad de caminos que podíamos optar aquí en el sur de Chile. No podemos dejar de mencionar, la gente hay que, de repente es bueno recordar y rememorar esas cosas que hoy en día pueden ver como normales. Grandes hitos que se marcaron en el Rally del Pacífico, el primer auto con turbo, el primer Kit Car, el primer Lancer Evo, el primer Lancia Delta Integrale, se vieron aquí en la ciudad de Puerto Montt. El equipo brasileño comandado o liderado por Pablo Lemos, que ganó una fecha del Rally CODASUR, lo ganó aquí. Aquí en Chile, nosotros podemos decir con orgullo que en Puerto Montt se vieron todos esos hitos. Y otro hito importante, los Prime nocturnos. Algo que marcó un antes y un después. El Club Automovilístico Puerto Montt en su minuto se atreve a desarrollar parte de la competencia el día viernes, pero en la noche, después de la largada protocolar de la carrera. Muchas veces se hizo aquí o en algunas versiones también se hizo en Puerto Vara, y se desplazaba la competencia a tramos en la noche, lo cual le daba una dificultad y un condimento muy especial, adorado por el público, y que los pilotos, si bien todos coincidían en las dificultades de poder desarrollar caminos secundarios en recorrerlos en la noche, pero de algún modo abrazaban y entendían la importancia y la preponderancia del evento, cubierto por miles de personas. Yo creo que la mayor cantidad de recuerdos de nuestros aficionados definitivamente se va a dar en ese tipo de competencias, en esas condiciones. Sí, además que el apoyo de Carabineros de Chile desde su inicio en este tipo de competencias, lo que fue bomberos de aquí de Puerto Montt, Cruz Roja en ese tiempo, que estaba con los temas de la sanidad, en el tema de seguridad, de los médicos, ¿cierto? Y también, ¿por qué no mencionar los miles de personas que se juntaban en cada uno de los Prime? Una de las cosas que caracterizaba al campeonato y a la fecha particularmente del Rally del Pacífico era la vuelta del lago Yanquihue. Hoy en día prácticamente está totalmente pavimentada, pero en la década de los 80 y principios de los 90 era totalmente de ripio y permitía un escenario prácticamente mágico. La gente que venía del extranjero, bolivianos, brasileños, quedaban encantados con recorrer y hacer las rutas por esas zonas. Después se complementaba con parte de lo que vamos a ver este fin de semana, que algo se recuerda, algo no nos recuerda a lo que eran esos recorridos extensos. El CODASUR era de largos kilómetros, de largas distancias, eran prácticamente mini Dakares que se producían en esos años. Había que tener una resistencia muy fuerte tanto para las tripulaciones como para los vehículos en competencia. Sí, hay que recordar también que en esos años, en los inicios del CODASUR aquí en Chile, las rutas, cuando se hacía ruta, digamos, se hacían prácticamente totalmente libres, no había un horario prácticamente de la tripulación que ellos ponían, ¿cierto? Las condiciones de luz, y hay varias anécdotas con respecto al tema de la vuelta al lago también. El equipo boliviano que venía por primera vez a Chile quedó encantado porque gracias a Dios también nos tocó unos días maravillosos, ¿cierto? Con los volcanes a la vista y el lago y bueno, tantas cosas que nosotros a veces pasamos de largo, ¿cierto? Ellos sacaron en su primer día de ruta más de 100 fotos. Para ellos era pero una cosa totalmente no vista. Y no hicieron la ruta, hicieron un tour de fotografía. Lo que pasa es que CODASUR le había otorgado a Chile la posibilidad de hacer el CODASUR, siempre era la penúltima fecha, lo que significaba que caía entre octubre y noviembre, lo cual es primavera para esta zona y evidentemente el clima era mucho más benévolo. Si, por ejemplo, el Rally Mundial, si ustedes, los que han ido a Concepción, se habrán dado cuenta que son meses particularmente álgidos para poder desarrollar, y este año fue de un alto costo para los competidores. Eso en el CODASUR no se sufría, porque como les digo, la primavera de algún modo permitía que, si bien podía haber algunas precipitaciones, en términos generales era muy bueno el piso, muy bueno el escenario para poder desarrollar la actividad. Hablemos un poco de campeones. Sí, por supuesto. En los años 80, Curorta, José Antonio Chelsea, Claudio Israel, Pablo Lemos en los 90, Pisano, Méndez,
Osvaldo Pila en el 99, y el último campeón que tuvimos en esta ciudad fue Marcos Ligato, en un marco espectacular en el autódromo, siendo uno de los grandes eventos que se recuerden en la ciudad de Puerto Montt, unas 20.000 personas aproximadamente en el autódromo, viendo un joven Marcos Ligato cómo se llevaba la corona ese año, el inicio del rally móvil y una consagración en lo que era en la organización de eventos deportivos para el Club Automovilístico Puerto Montt, lo cual le permitió poder plantar una semilla, lo que respecta a este deporte, en otros clubes que después se fueron ayudando y conformando lo que es la actividad deportiva en el año. Hay que mencionar también a los dirigentes, algunos que se me vienen a la memoria que estuvieron con grandes desempeños en este tipo de pruebas. Miguel Millar, que también pasó de ser piloto a ser dirigente del Club Automovilístico Puerto Montt, René Villarruel, Milton Castell, que ya lo mencionábamos, está también Oscar López, que fue en su inicio del Club Automovilístico Puerto Montt un gran referente del deporte tuerca aquí en la región, y él también hizo los nexos y fue referente también en FADECH. Aquí yo voy a ser majadero. Tienen que pensar que en esa época Codasur era la que imponía las normas y eran inspiradas en FIA. Eso permitía que todas las actividades que hacía el Club Automovilístico Puerto Montt tenían esa lógica reglamentaria de primer nivel. Puede ser que la producción, puede ser que las luces no tengan el nivel de las carreras de esa época, pero todo lo que era reglamentario, la aplicación de la estructura era absolutamente de primera línea, y eso era gracias a este conocimiento que se venía a través de Codasur y que se implementaba en forma pareja en Latinoamérica y en cualquiera de los eventos que esto se realizaba. Una de las cosas así que nos penó siempre a los chilenos, y que en algún minuto ya con nosotros don Milton Castell de algún modo Codasur se lo hace ver, es que los equipos venían a Chile, pero Chile no iba a los otros países a competir. Eso permite que en algún momento se logra conformar una caravana, una armada puertomontina que va en el 99 a Uruguay y permite poner la bandera chilena en la última fecha de esa temporada y de algún modo demostrar que nosotros estábamos vivos en lo que es la actividad del rally. Sí, efectivamente, nosotros pasamos, el Club Automovilístico Puerto Montt organizó 11 fechas del Codasur aquí en Chile. 11 fechas. Durante 11 temporadas estuvimos dando todo este espectáculo a nivel internacional, ¿cierto? Aquí en nuestra zona. Luego se lo llevó el año 2000. El 95. El 95 estuvo en Osorno. En Osorno. Pero lo importante es que dentro de todo esto, el Club Automovilístico Puerto Montt ha tenido un gran desempeño, sobre todo en temas de seguridad, que no es que lo traiga el reglamento cierto particular de cada prueba dentro de sus líneas rojas, sino que efectivamente, gracias a Dios también, la organización ha puesto mucho empeño en el tema técnico, ¿cierto? Que es lo que son las tripulaciones, los vehículos, ¿cierto? Y también en ruta. De algún modo el profesionalismo que se imponía a nivel de la primera línea latinoamericana, eso nos obligaba, en este caso a los dirigentes de la época puertomontino, a poder adoptarlo rápidamente y tener que incorporarlo, y de hecho eso después se incorpora a su vez a sus propios eventos más particulares. El Codasur siempre marcó un hito todos los años dentro de la ciudad de Puerto Montt, se preparaba para poder desarrollar esta fecha, y era realmente mágico esa semana de octubre, como vamos a ver esta semana, el desplazamiento de los autos por la ciudad, el recorrido de los competidores, el disfrute de lo que Chile en ese minuto podía ofrecerles. Y quizás los más jóvenes, los niños que hoy día le está picando el bichito del rally, que son ya hijos o nietos de los socios del Club Automovilístico Puerto Montt, o cercanos al Club Automovilístico Puerto Montt, efectivamente, ellos, para que ellos sepan, fuimos de las pocas plazas en el Codasur, ¿cierto? Y también del Rally Nacional, que se hicieron las etapas nocturnas aquí en plena ciudad, en la costanera de Puerto Montt. Así es, y con gran éxito, una gran experiencia, insisto. Las dificultades de algún modo se asumían, los riesgos, porque el espectáculo y el apoyo popular lo ameritaba. Tenemos mucho más que hablar, estimados amigos. Después de esta pausa, prepárense porque viene ya lo que fue y lo que va a ser y lo que es el campeonato Avosur del Club Automovilístico Puerto Montt. Jano Repuestos, nueva dirección y sala de ventas en Manuel Rodríguez 170. Mayor stock en repuestos originales y alternativos. Especialista en marcas y exclusividad Nissan Platina.
Jano Repuestos en Puerto Montt. Nueva dirección y sala de ventas. Bien amigos, ya estamos de vuelta en su programa Zona Tuerca. Esta hora que tenemos para rememorar, ¿cierto?, los 50 años del Club Automovilístico Puerto Montt, aquí en la zona sur, Raúl. Este es el tercer bloque y vamos a analizar un aspecto importante de la historia del automovilismo del sur de Chile, lo que es la conformación de la Asociación de Volantes del Sur, AVOSUR. Y también tendremos Jeep Fan Race, que es el Jeep 4x4, y Citrocross, que también tuvo en manos del Club Automovilístico Puerto Montt. Hagamos un poco de historia con respecto a eso. A finales de los 80, cuando se estaba desarrollando el campeonato nacional bajo el patrocinio del campeonato Belmont, y al terminar al final de los 80, de algún modo las actividades quedan muy comprimidas y prácticamente acotada a lo que se estaba desarrollando aquí en la región de los lagos, y eso permite que por muchos años, al principio de la década del 90, la actividad estaba sostenida por el Club Automovilístico Puerto Montt y el CADO de Osorno. En el 93 aproximadamente, por un tema estratégico y una visión dirigencial, por la venia de la Federación Chilena de Automovilismo, se conforma una asociación del sur de Chile liderada por estos dos clubes, la cual se le entrega la responsabilidad del Campeonato Nacional del Rally, que cumplía con la exigencia de la organización del CODASUR, que ya habíamos hablado dilatadamente en el bloque anterior. Efectivamente, y la conformación de esta Asociación de Volantes del Sur también fue porque habían pilotos, habían muchos pilotos y habían también autos. Recordemos qué tipo de vehículos estaban en los primeros andanzas estas del AVOSUR aquí en la zona. En esa época es cuando vemos los primeros Volkswagen Gol, el Volkswagen Gol Coafor, el Datsun 160J, mítico auto del Club de Puerto Montt que pasó por varias manos. Podemos recordar algunos de sus grandes héroes de esa época, Arturo Salazar, la familia Mesa, Jauregui Billy, Ferdo Osorno, el Choclo Westermayer y Marcelo Pérez, que en paz descanse. Unas grandes batallas que nos brindaron en esa época, prácticamente en autos muy similares, de similares características, brindaban unos espectáculos increíbles y que después fueron reconocidos nacionalmente en el rally móvil. Los hermanos Castell, Jorge Soto, Rudy Piningoff, Jaime Rojas, que marca un antes y un después, donde construye un auto inyectado y 0 kilómetros. Pero hay un piloto que yo me quiero detener y que ya lo he destacado en otras ocasiones, Fernando Cosmeli. A mediados de los 90 llega con dos Mitsubishi Colt, vestido con ropas antiflama, cascos totalmente homologados, y realmente demostró cómo se estaba desarrollando el automovilismo. Hasta ese minuto teníamos pilotos, corrían con jeans, con poleras, con botas, y él marcó lo que significaba subirse a un auto de carrera pensando en la seguridad, que es la primera vez que ese concepto nos acompaña hasta el día de hoy. Sí, efectivamente también porque él creyó en la organización, ¿cierto?, y en los clubes que hacían esta organización de los rally. Por lo tanto, había que empezarle, como se dice, a poner pantalones largos al... El campeonato de AVOSUR de la década del 90 empieza a extender sus vitrinas y sus lugares para poder desarrollar. Empieza a visitar Chiloé, Panguipulli, se hacen las fiestas, el rally de las glorias navales. En Osorno se va a la costa, se empiezan a ver otros escenarios y que se empieza a recordar para el día de hoy. Muchos de ellos se quedaron conformados en clubes que también hoy en día van integrando y van adornando y fortaleciendo lo que es la Asociación de Volantes del Sur hasta el día de hoy. Particularmente el Club Automovilístico Puerto Montt además amplía su abanico de actividades deportivas y empieza a incursionar en lo que son las carreras de circuito. Teniendo un autódromo aquí en la ciudad, empezó a desarrollar carreras de Citrocross, de FIA 600 y lo que era el Jeep Fan Race. Sí, también tenemos que recordar un poquito antes de entrar al punto de las otras categorías que conformó el Club Automovilístico Puerto Montt, que la dirigencia de aquella época, ¿cierto?, tuvieron la sapiencia, ¿cierto?, de entrar en conversaciones con localidades como Calbuco, por ejemplo, sí, donde se abrió una nueva plaza para el AVOSUR, Chiloé también, y de ahí también nacieron clubes con respecto a esto.
El rally Glorias Navales se hacía aquí en Puerto Montt. Obviamente tenemos la comandancia de la quinta zona naval, por lo tanto ellos también en su oportunidad pusieron, yo recuerdo, en dos versiones del Glorias Navales pusieron a disposición de la organización el helicóptero naval, que también fue necesario en uno de los accidentes que tuvo la tripulación que corría Claudio Agüero también en el Renault, que cayó en el... Como le digo, en esta época es cuando se empieza a hablar el concepto de seguridad en lo que es las competencias de automovilística. Como les digo, se cubría pista en circuito con Fiat 600 Citronetta, Jeep Van Rey, el rally y coronado, por supuesto, lo que era el rally Codasur a fin de año. Esa era prácticamente la estructura y cómo se venía desarrollando. Pilotos del norte venían a correr aquí con nosotros, tienen grandes recuerdos de lo que significa competir en estas tierras, y es la que se sostiene de algún modo en esa época para poder desarrollar la actividad, cumplir con la normativa, hasta cuando la federación a finales de los 90 empieza a ver la posibilidad de entregarle a una productora profesional en lo que es la responsabilidad del Campeonato Nacional de Rally, para darle también una connotación nacional. Es ahí donde se profesionaliza a través de una productora, Angelini, que abre el abanico y empieza a recorrer lugares como Concepción, San Felipe, Serena, para poder ir desarrollando y darle realmente una connotación nacional. Ellos, por supuesto, ni tontos ni perezosos, incorporaban las fechas que proponía Puerto Montt y Osorno y se incorporaban a lo que eran las fechas del Rally Nacional. Pasando un poco a lo que fue las otras categorías con respecto al Citocross y al Jeep 4x4, ¿cierto? Tenemos que mencionar a los hermanos Agüero, a Claudio y a Raúl Agüero, que ellos en su tiempo empezaron a vislumbrar que había la posibilidad. Ellos también, obviamente, miembros del Club Automovilístico Puerto Montt, socios del Club Automovilístico Puerto Montt, empezaron a vislumbrar que se podía armar otra categoría aquí en Puerto Montt, para darle más auge también a esto del deporte tuerca. Y tanto así que nació la pista en el sector de la Cartier, ¿cierto? De la discoteca Cartier, que está a la salida de Puerto Montt, y se empezaron entonces a gestar las fechas del Jeep Fan Race o 4x4, como se le llamó. Eso de algún modo complementó muy bien con lo que se estaba desarrollando en la zona central. Invitaban a figuras de la televisión, podemos mencionar grandes nombres que después se desarrollarían en lo que es las competencias de cross country. Cuando nace y llega el Dakar a Chile, por ejemplo, Jorge Latrach, el Faraón y varios otros nombres que de algún modo toman esta actividad y la empiezan a desarrollar, porque evidentemente el Jeep también tiene toda una técnica, un desarrollo propiamente tal. El club de algún modo le da el puntapié inicial, cree en la actividad, apoya lo que se estaba desarrollando ese minuto y, como le digo, le da la posibilidad de descubrir esta beta que hasta ese minuto no se conocía y que se le dio el escenario para poder desarrollarse. Lo mismo que lo que es la pista, porque evidentemente no hay que engañarse, el automovilismo es un deporte de gran valía y evidentemente las personas que no tenían las posibilidades económicas, el circuito les abría una posibilidad de desarrollar la actividad en una forma acotada, pero la emoción, la calidad conductiva, por supuesto que también había que mantenerlo y privilegiarlo. Vamos a pasar también a algunas anécdotas que se dieron dentro de lo que fue el circuito del Autódromo Chinquihue con respecto al Citocross. Yo recuerdo en su momento que uno de los precursores de esta categoría fue justamente el papá de nuestro presidente del Club Automovilístico Puerto Montt actual, ¿cierto? Margot Soto, que don José Soto. Él en su Citrola, ¿cierto? Sí. La verdad que marcó un antes y un después con respecto al tema justamente de cómo preparar una Citrola. José Soto, Carlos Prieto, que después derivaría al rally. Muchos que lo intentaron en estas disciplinas después se fueron abriendo a otras dificultades, tomando otros desafíos deportivos, pero fue en la pista donde ellos pudieron hacer, y lo hacía el Club Automovilístico Puerto Montt. Las mismas personas que después organizaban las competencias de rally son las que desarrollaban y programaban y fiscalizaban este tipo de competencias. Así es, también tuvimos una prueba muy importante aquí en Puerto Montt cuando fueron invitados
los amantes del deporte tuerca y los que corrían en ciclocross en Quilpué. Ellos vinieron en gran cantidad aquí a Puerto Montt, se juntaron alrededor de 35 o 40 máquinas en el autódromo. Fue un espectáculo que dio que hablar por mucho tiempo. Sí, esos son hitos y que de repente en la retina se van olvidando, pero es bueno de repente recordarlo. Invitemos a nuestras personas que nos están viendo y que les agradezco profundamente que nos acompañen a recordar. No somos más que aficionados, que amamos este deporte igual que todos los que nos están viendo. Así que un momento de recuerdo nunca está de más para disfrutar lo que significa esta fiesta. Sí, amigos, y vamos pasando entonces ya este tercer bloque para encontrarnos nuevamente después de estos comerciales con lo que es el Rally Móvil 2000, sus inicios aquí en la zona y también cómo se incorporó el Rally Avosur. Jano Repuestos, nueva dirección y sala de ventas en Manuel Rodríguez 170. Mayor stock en repuestos originales y alternativos. Especialista en marcas y exclusividad Nissan Platina. Jano Repuestos en Puerto Montt, nueva dirección y sala de ventas. Bien, amigos, estamos nuevamente en su programa Zona Tuerca. Raúl, vamos a empezar a desglosar lo que corresponde al Rally Móvil 2000. Vamos a empezar a ver los inicios del Rally Móvil, cómo se gestó y cómo también se incorporó el Rally Avosur. A finales de la década del 90, la Federación Chilena de Automovilismo, viendo el potencial desarrollo que tenía la actividad, le confiere a la productora Horta la posibilidad de hacerse cargo del Rally Nacional con el auspicio de Móvil para poder iniciar un ciclo que dura hasta la fecha de lo que significa el desarrollo y la producción del Campeonato Nacional de Rally. Parte el año 2000 y todavía en conjunto con el Club Automovilístico Puerto Montt, donde se desarrolla de las últimas fechas del Rally del Pacífico en la ciudad y empieza a desarrollar lo que es la actividad hasta la fecha. Llamativo para también muchos cultores y sobre todo la organización de lo que es el campeonato Avosur, puesto que el Rally Móvil mantiene un gran auspicio. Sin embargo, el Rally Avosur siempre tomando en cuenta lo que corresponde a la parte onerosa, ¿cierto? Que para la organización de este tipo de eventos viene el Rally Móvil a consolidar lo que es una organización, digamos, profesional de esta especialidad. El profesionalismo es justamente el término que se empieza a acuñar en este ciclo y se empieza a incorporar en lo que son las actividades de ruta abierta. El año 2000, recordemos que parte con la incorporación de dos categorías, la N4 con la marca Subaru, todos los competidores tenían exactamente el mismo vehículo, y la serie N2. Eso significa que la serie de 2000 centímetros cúbicos, tracción sencilla, queda fuera de este campeonato y solamente queda marginado a competencias regionales. Después ya se empieza a abrir a otras categorías, siendo muy fuerte la N3, la incorporación del campeonato nacional por equipos y el profesionalismo que se empieza a incorporar en los mismos equipos, donde empiezan a traer pilotos profesionales y obliga de algún modo a los locales a tener que subir el nivel conductivo, preparación de los vehículos y el desarrollo y el enfrentamiento de lo que son los eventos de ruta abierta a los que no se conocían hasta esa fecha. Justamente también el programa Zona Tuerca estuvo presente en varios eventos, en varias fechas del Rally Nacional, en este caso el Rally Móvil, ¿cierto? Y trajo a las pantallas también del sur de Chile todos los pormenores de aquellas instancias, tanto en el norte como en el sur. Absolutamente. Yo quiero aquí detenerme y hacer un breve repaso de quiénes fueron los campeones y alzaron la Copa de Campeón en el Campeonato Nacional de Rally Avosur. Hay un tema sí que no puedo dejar de lado. El primer campeón nacional que tuvo oficialmente Puerto Montt es Rolando Soto con Jaime Rojas en el Nissan Pulsar en el 84, cuando se corría lo que era la Copa Belmont. En el ciclo del Rally Móvil, en el 2001, Javier Fernández y Luis Arias alzan la Copa en un tremendo campeonato que desarrollan en la N4 y ganan en la última fecha lo que es el campeonato. El 2002,
Luis Westermayer logra todos los galardones en la serie N3 en ese mítico Nissan Primera del equipo Marubeni. En el 2004, ¿por qué no hacer un homenaje a nuestro recordado Marcelo Pérez y Sergio Rosas, el N2? Recordemos que él ya estaba postulando a lograr este máximo en la galardón, pero lamentablemente un accidente en la temporada anterior no se lo había permitido, pero el 2004 ya logra todos los galardones. El 2006, Jaime Rojas vuelve de nuevo a levantar la Copa de Campeones con Luis Ignacio Rosselló en la serie N4. De ahí saltamos al 2013, Diego Cárdenas, navegante, mítico, formador de navegante, se alza con la Copa con la N2. De ahí saltamos al 2017, Sebastián Medrano de la R2 Light. El 2018, Diego Cárdenas vuelve de nuevo con la R2 Light a ser campeón nacional. Y finalmente, Carlos Prieto, el 2019 es cuando es el último de nuestros campeones. Justamente lo que tú mencionabas con respecto a los navegantes. Vimos que los inicios del rally móvil también fue una cuna para el tema de estos personajes, ¿cierto?, que llevan en la butaca derecha cada una de las tripulaciones en el rally. Estamos hablando de muy buenos cultores y que hasta el día de hoy también permanecen en esa butaca. En esta época es cuando empezamos a conocer los sistemas HANS de seguridad, el profesionalismo de los equipos, el reconocimiento y el análisis profesional de lo que significa hacer una ruta y preparar un auto de carrera. El 2014 es la última fecha que se ve en la ciudad de Puerto Montt como rally del rally móvil, de ahí ya se traslada a otras vitrinas. Y hoy en día, ¿por qué no pensarlo? Toda esta escuela y toda esta preparación le permitió a esta gran productora poder aspirar a un sueño que en ese minuto ni siquiera lo era, de poder llegar a lo que es organizar una fecha del rally mundial. ¿En qué momento la incorporación del Avosur fue importante tanto para nuestra zona como para el rally móvil? En ese minuto el Avosur se produce una división, por supuesto, en el carácter nacional y los que compiten al nivel local, y se conforma una serie de vehículos que empiezan a ser heredados desde este campeonato nacional, y las tripulaciones locales empiezan a mejorar sus medios mecánicos para poder desarrollar y empezar a elevar de un nivel que se conoce hasta hoy en día, la N2, la N3, que siguen siendo las categorías más fuertes que podemos ver hoy en día en lo que es el Rally Avosur, y que es la puerta de entrada a lo que es aspirar a competencias superiores. Ingo Hoffman, que se me viene a la mente hoy en día, y que un montón de Jaime Liti, que se incorporan desde el Avosur hacia el rally móvil para poder ensalzar lo que es este campeonato, y empieza el Avosur a actuar una especie como de surtidor y de puerta de entrada a lo que es las competencias de ruta abierta. Sí, por eso también el profesionalismo que tú hablas, Raúl, efectivamente se ve hasta el día de hoy, tanto en la organización como en las mismas pruebas dentro de lo que es seguridad, ¿cierto? Tanto de los vehículos. Tenemos a comisarios que son comisarios deportivos y técnicos que vienen de la federación. Entonces estamos hablando de que efectivamente es un campeonato hecho y derecho acá en el sur de Chile, y que se ha mantenido gracias también a los clubes que se fueron agregando, digamos, a esta competencia y a esta Asociación de Volantes del Sur, dentro de todos los pormenores que han ido pasando en estos últimos años. No puedo dejar de mencionar, el 2010 fue un año increíble para el Avosur, porque veníamos de un par de fechas que se estaban organizando en Chile, lo que era el Dakar, y eso le abrió la puerta a personas, a tripulaciones que estaban desarrollándose en el cross country y que se atrevieron a seguir en el campeonato más importante que había hasta ese minuto, que era el Rally Móvil, y que en algún minuto hicieron sus primeras armas de lo que fue el Avosur. ¿Por qué no mencionarlo? El recordado Carlos de Gabardo, por primera vez conociendo lo que era este formato de competencia, y a la temporada siguiente inmediatamente subiéndose a un auto de punta y compitiendo en las primeras líneas. Sí, Carlos de Gabardo, justamente recordemos que no solamente vino a competir, digamos, vino a demostrar su pericia en la moto, sino que también él dio una clase magistral. Sí. Yo me recuerdo con todos los asistentes, tanto del Club Automovilístico Puerto Montt como los representantes de los otros clubes. Ese tipo de hitos que nosotros podemos recordar hoy en día rápidamente, de algún modo nos recuerdan de que al subir el nivel del rally móvil, a instaurar toda esta experiencia y volcar
todo lo que están desarrollando en lo que es el automovilismo y el aporte al automovilismo, de algún modo el Avosur fue un heredero natural para poder subir también su nivel y de algún modo desarrollar sus propias competencias con un nivel organizativo y de producción que hasta ese minuto no se conocían. Eso nos permitió también nosotros vivir en lugares como Valdivia, Chiloé, que de algún modo no se conocía el rally hasta ese minuto de la manera que se conocía, y nosotros lo pudimos abrir la puerta. El rally móvil también se atrevió a esos lugares y de algún modo desarrolló grandes fechas, grandes hitos dentro de su historia deportiva. Hoy en día, por estas cosas de los avatares de algún modo que se junta la suerte, golpea la puerta del Club Automovilístico Puerto Montt, pide la autorización, pide la venia para llegar nuevamente a celebrar una fecha dentro de esta ciudad, y que coincide además con el campeonato, con el aniversario número 50 del Club Automovilístico Puerto Montt. Sí, Raúl, así estamos repasando, estimados amigos, estos 50 años en una cápsula de 1 hora. Sin embargo, vamos a tratar de cubrir todo el espectro del automovilismo regional, ¿cierto? Y zonal, y por supuesto festejando los 50 años del Club Automovilístico Puerto Montt. Vamos a detenernos un poquito, vamos a hacer una pausa, y en nuestro quinto bloque vamos a ver los pormenores de esta fecha que se viene este fin de semana, 15, 16 y 17 de noviembre, aquí en la ciudad de Puerto Montt, y en algunas comunas aledañas también le vamos a dar los pormenores y los detalles de esa fecha. Jano Repuestos, nueva dirección y sala de ventas en Manuel Rodríguez 170. Mayor stock en repuestos originales y alternativos. Especialista en marcas y exclusividad Nissan Platina. Jano Repuestos en Puerto Montt, nueva dirección y sala de ventas. Bien, estimados amigos, ya estamos de vuelta en su programa Zona Tuerca. En 1 hora vamos, y ya estamos dando término para compilar toda esta conmemoración de los 50 años del Club Automovilístico de Puerto Montt. Vamos a pasar entonces a este bloque donde hablaremos de lo que va a ocurrir este fin de semana, 15, 16 y 17 de noviembre, en la localidad de Puerto Montt como zona central, ¿cierto? Y las comunas aledañas a nuestra querida capital regional, Raúl. Así es la penúltima fecha del Campeonato Regional Avosur, y coincide también con la penúltima fecha del Campeonato Nacional de Rally. Tiene una visión más de provincia, más que de ciudad propiamente tal. El rally va a visitar la ciudad de Calbuco, Maullín y Puerto Montt. En términos generales son 13 pruebas especiales, 121 kilómetros en total, de tramos de carrera, 528 en total. Hablemos un poco de la mecánica de la competencia. Las acciones van a comenzar el día viernes con el lanzamiento propiamente tal en la Costanera, en la avenida Diego Portales. Ahí van a presentarse todas las tripulaciones. La organización está pensando también reconocer a los históricos del Club Automovilístico Puerto Montt. Invitamos a toda la gente a que se acerque, tipo 19:30 horas va a comenzar lo que es el lanzamiento. El parque de asistencia va a estar en el Outlet Alerce, al costado, lo que es un terreno cedido por Pasmar, que es un auspiciador del Club Automovilístico Puerto Montt, que es donde se van a concentrar las acciones. Lo que es el Campeonato Regional Avosur va a correr el día sábado, donde su Power Stage va a ser el Putenio 2, y el día domingo va a continuar, los pilotos están invitados a continuar corriendo en calidad de invitados. En el caso del Rally Nacional, por supuesto, corren los 2 días, y de algún modo para que la gente tome las providencias y vaya buscando el lugar más adecuado para poder ubicarse. Sabemos que hay muchos amantes de este deporte y sobre todo del rally, ¿cierto?, en nuestra zona. Lo más probable es que tengamos visitas desde Valdivia al sur, porque la verdad es que esta conmemoración, ¿cierto?, y que se unan 2 fechas importantes de nuestro rally sureño, concita mucha gente. Y justamente para ver lo que tú estabas diciendo también, el punto exacto de la largada protocolar va a ser a un costado del muelle de paseo. Frente al muelle de paseo en la ciudad de Puerto Montt, en la costanera de Puerto Montt, se va a realizar entonces esta
primero conmemoración también, ¿cierto? Dándole harto auge a lo que son los 50 años del Club Automovilístico Puerto Montt, y también con sorpresas. Así es, 60 tripulaciones se esperan aproximadamente, repartidos entre los que compiten en el Rally Nacional, los abosureños y algunos pilotos, tripulaciones extranjeras que se están coordinando las acciones para que estén en la ciudad de Puerto Montt y puedan engalanar lo que va a ser esta gran fiesta conmemorativa de los 50 años. Hablemos un poco de cómo llegan las tripulaciones a esta fecha. Rápidamente, en el caso de los abosureños, en la N2, José Moraga y Jaime Cárcamo con 84 puntos. Ignacio Bascur le sigue con 59 y tercero Luis Aguilar con 48. En la N3, Ginter Bielefer y Gabriel Inostroza con 94 puntos. De no mediar algo van muy bien posicionados, seguido de Sergio Vera y Camilo González con 62 y tercero nuestro piloto Alberto Roa y Marcelo Pérez con 42. En la N4, Maximiliano Sfer con 76 unidades, seguido con Cristian Domke con 35 y Raúl Aro con 22 puntos. Y la R2, finalmente, otros puertomontinos, Jorge Godrich y Diego Cárdenas con 65, después Cristian Domke con 35 y Felipe Aro con 23 puntos. En el caso del Rally Nacional, la verdad que hay dos categorías que son las que concitan la mayor atención. En este caso, que es la RC4, con Ignacio Gardol con 86 unidades, seguido de Mario Parra 75 y Felipe Arenas con 64. Aquí la lucha está totalmente abierta para estas tres tripulaciones y vamos a ver una gran competencia. Eso lo mencionamos para que estén atentos en el paso de estas tripulaciones. Y por supuesto los R5, los autos más rápidos de la competencia en este minuto. Tenemos a Jorge Martínez con 112 unidades, seguido de Alberto Heller con 106. El día viernes recién pasado se dio el lanzamiento de esta magna prueba, ¿cierto?, de este magno evento del automovilismo nacional aquí en la municipalidad de Puerto Montt, encabezado por el alcalde, ¿cierto? Y también se dieron a conocer algunos pormenores con respecto al tema de la sorpresa. Para esta fecha vamos a tener invitados internacionales, tripulaciones extranjeras, ¿cierto?, que vienen también porque, ellos creen en el tema de todo lo que se está concitando en el sur de Chile para este fin de semana. Esta fórmula también se replica en Osorno, la última fecha de la Avosur, 6 al 8 de diciembre, también coincide con la del Rally Móvil, también es la última fecha, así que esta fórmula Rally Móvil acompañado de Rally Avosur, por supuesto, lo vamos a seguir viendo y de algún modo le realza el nivel y la fiesta, lo que significa el deporte motor. No me queda más allá de decir a todas las personas que nos están viendo que disfruten de una gran fiesta, una gran gesta deportiva. Por favor, les pedimos encarecidamente los resguardos, la ubicación en los lugares seguros. Nosotros somos personas que tenemos cultura de este deporte, la hemos venido abrazando por décadas y por supuesto no queremos sorpresas desagradables con respecto a irresponsables que puedan estar ubicados y que puedan ir en perjuicio de este magno evento. Para esta fecha del fin de semana, también, como tú acotabas, Raúl, la seguridad, sobre todo para que sigamos teniendo, gracias a Dios, sin inconvenientes, este lindo deporte tuerca, ¿cierto?, que llevamos todos en nuestra sangre, llevamos un poquito de aceite, ¿cierto?, para estar con buen resguardo. También debemos agradecer que efectivamente esto también se lleva a cabo por la diligencia de nuestros profesionales del automovilismo deportivo aquí en Puerto Montt, encabezados por Margot Soto, quien es la presidente del Club Automovilístico Puerto Montt, y que le ha tocado también encabezar este magno trabajo. Hay un trabajo detrás de esto, ella tiene un equipo profesional detrás de todo esto para lograr que el Rally Móvil se inserte en esta fecha del Rally Avosur. Así que nada, la fiesta está armada. Por supuesto, la invitación está cursada por mi parte. Nada más que expresar mi emoción para volver a sentarme aquí frente a las cámaras, acompañar a ustedes. No somos más que aficionados a este deporte, amantes del deporte tuerca y que compartimos de algún modo esta afición con ustedes. Que sean todos muy bienvenidos, las personas que lo disfruten y la verdad que los resultados se dan solos. Va a ganar el que tenga que ganar y el que no tendrá su revancha en fechas venideras.
Así es, Raúl. Agradecemos también la invitación que nos hizo nuestro director Guillermo Cárdenas para poder llegar a llevar a cabo este programa, esta bonita festa tuerca, digamos, que tenemos, y sobre todo engalanarlo con los 50 años del Club Automovilístico Puerto Montt. Por mi parte, yo les agradezco la confianza, la disposición de todos, Raúl. Muchas gracias por todo, y la verdad es que lo más probable es que Dios mediante nos sigamos viendo por las pantallas de tanto de redes sociales, ¿cierto? Ahí veremos cómo se practica. Pero fue un honor compartir contigo, y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias.